El testimonio es que después de mucho tiempo de oración y querer hablar con Laura Bellini, ella es médica, 32 años, con un problema de cáncer terminal, con una nenita de 2 años, sobrina de Silvia. Y ayer pude hablar con ella en virtud de que le propuse leer desde la Biblia de Felipe. Ocurrió que nosotros estuvimos ahora en una conferencia en Kansas, y bueno, por esas cosas en Kansas hay un amigo de Felipe. Felipe le había regalado su Biblia a este amigo, que se llama Ariel. Entonces cuando hemos vuelto ahora a Estados Unidos, nos trajimos esa Biblia por un tiempito, y fue maravilloso ver en la Biblia de Felipe los pasajes que él tenía marcado en su Biblia, que él tenía resaltado en su Biblia. Entonces nos emocionó mucho esas cosas, digamos, ¿qué le interesaba a Felipe en la Biblia? ¿Cuáles son aquellos pasajes que él resaltaba? Le pasaba el resaltado. Entonces abrí la Biblia en un lugar donde Felipe había resaltado, que es Filipenses capítulo 4, donde dice: acá no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Entonces hablamos, inmediatamente habla de la paz de Dios también, y Dios les dará su paz. Entonces lo que hablé con Laurita, en este momento ya final de su vida, de que lo importante es tener la paz de Dios en su corazón, lo cual ella lo aceptó plenamente, tuvimos un muy lindo momento allí. Hablamos también de la trascendencia de la vida eterna, hablamos de la fe en Jesucristo, y otro pasaje que tenía marcado allí nomás Felipe en su Biblia, resaltado, Filipenses 4:13, a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Y hablamos también que en los momentos de tristeza y dificultad, que sea el Señor el que la sostenga. Entonces fue muy lindo, oramos, yo la vi con mucha paz a ella, que tengo mucha paz yo también, de que ella tiene a Jesús en su corazón, porque está leyendo la Biblia, está orando, incluso ella habló de un cambio interior, así que tenemos paz. Son el tipo, acá hay dos oraciones, una oración que no se contesta como nosotros queremos, que sería la sanidad, pero tenemos física, pero tenemos otra oración contestada, que es la sanidad espiritual, en estos momentos tan difíciles de la vida. Así que ese sería el testimonio, y que lo que a mí me ayudó sinceramente llegar a Laura fue que es como que Felipe le comparte su testimonio a ella. Es decir, tener en mi mano la Biblia de Felipe, abrirle allí en su lecho, en su cama, la Biblia de Felipe, y que sea mi hijo el que le dé testimonio de vida eterna a su prima Laurita. Eso fue lo maravilloso. Gracias, Ricardo. Tremendo, impactante que esa Biblia que fue de su hijo siga hablando, siga transmitiendo esperanza, ánimo, fe, vida en abundancia, vida eterna. Su corta vida de 32 años se está yendo, pero esa vida puede continuar por la eternidad si Jesús está en el corazón. Esa es la verdad tremenda que transmitió. La oración más intensa es aquella que estuvimos recién considerando, es aquella que se expresa con gemidos, como decíamos recién, esa expresión que a veces se traduce sencillamente como una expresión de silencio, de suspiro profundo. Miren, una de las cosas más hermosas que tiene este relato de Marcos, capítulo 7, que es el que voy a leer nada más, porque es una expresión de Jesús. En Marcos capítulo 7, versículos 31, Jesús ora con estent. Jesús ora con estent, que es esta palabra griega que estamos considerando de Romanos 8:26, con gemidos. Y dice allí en el versículo 31 que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, estent, y dijo Efrata, es decir, sea abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos,
y se desató la lengua de su lengua y hablaba bien. Y me encanta lo que se desata, lo que se libera, lo que viene a la vida cuando las situaciones por las que pedimos las expresamos con el gemido de la pasión, de las palabras casi inexpresables que podemos utilizar en el lenguaje humano, porque ese momento que a veces es audible y a veces es silencio y a veces es dolor, en Lucas capítulo 22, versículo 44, está hablando Jesús y hablando de él, dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad. Lleno de estén, oraba con más intensidad. Este apriete del corazón, esa estrechez, esa cosa cerrada que nos hace clamar como nunca hemos clamado por nada en la vida. ¿Por qué podemos orar con este nivel de intensidad? Por la profundidad de la necesidad o el dolor. Creo que el testimonio que compartió Ada, que no se explayó, que conocemos mucho, situaciones límites de su vida, situaciones de muerte inminente, como la de una persona joven de 32 años que deja una bebé de 2 añitos, como la que habrá sido su propio clamor como padre cuando su hijo se iba, en el caso de Felipe. También la intensidad que a veces tiene que ver con la debilidad que nos produce el pecado y nos hace gemir porque no nos podemos quizás levantar de ciertas situaciones que nos humillan, nos debilitan y son la expresión de nuestra naturaleza caída, y también es motivo de sentir de parte de Dios ese estén que nos aprieta y nos hace buscarlo de una manera desesperada. Este gemido puede tomar la forma a veces del silencio, porque una de las tantas traducciones de esta palabra apretar, gemir, angustiarse, es sencillamente suspirar. ¡Qué tremendo! A veces sencillamente suspirar. Y tiene mucho que ver con lo que suelen ser a veces los síntomas de los infartos. Miren, en la Argentina se colocan 75 stent por día. El stent es un aparatito que se coloca adentro de la arteria para abrirla, para que pueda seguir circulando la sangre. Entonces, el stent humano o el stent médico es algo que extiende la estrechez, abre la estrechez para que el flujo pueda seguir circulando y ese corazón infartado vuelva a tener irrigación. Hay un stent de Dios para nuestra vida y que de alguna manera tiene que ver cuando oramos. Cuando oramos, Dios se extiende esa estrechez, Dios abre esa angustia, ese pecho cerrado de la situación límite, imposible de resolver, y es el stent de Dios el que Jesús usó en su misma situación personal, cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa angustia de Jesús, Él la resolvió orando. Él la resolvió orando. La angustia de la imposibilidad de esa persona que estaba enferma, la angustia de ver a una persona sufriendo por una situación física que le hace clamar a Jesús para que se libere esa sanidad y pueda ser esa persona reintegrada a la sociedad completamente sana, también fue motivo de que se resolviera clamando a Dios cuando las situaciones son estrechas. Es una cosa muy linda para la vida práctica lo que estamos viendo, no es un sermón de teología. Las estrecheces de la vida las vivimos a diario, muchas veces con más intensidad que otras. Hay estrecheces mucho más graves que la de las arterias. Son las estrecheces de la vida, los cuellos de botella de la vida, donde sentimos que no tenemos ninguna solución a la vista, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pedir, tenemos dificultades porque no sabemos qué es lo mejor. Pedimos como niños lo que se nos ocurre, lo que nos parece, pero descansamos que Dios va a ensanchar esa estrechez según su perfecta y sabia voluntad para nosotros. No será lo que nosotros queremos, pero será sin duda el propósito de Dios el que se cumplirá en nosotros muchas veces. Marcelo decía, la oración ideal que pedimos como niños no se cumplió, ese tumor está avanzando, está pronto a morir, pero hay algo que Dios hizo que no imaginamos,
Y es que Dios vino a su corazón, ella abrió su corazón a Jesús y espera ese día en paz de partir a su presencia. Miren, los recursos espirituales para orar son la mediación de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Yo no puedo orar a Dios en las condiciones en que me encuentro. Soy un hombre pecador, soy un hombre que necesita ser limpiado. Dios, para poder escucharme, necesita hacerlo desde una relación restablecida, de una relación restaurada de padre e hijo. La primera oración que Dios quiere escuchar no es lo que necesito, sino es una oración de perdón. Vuelvo a ti, me equivoqué, quiero ser tu hijo, te recibo en mi corazón. Y en esa relación de hijo tengo acceso a pedir como tal lo que mi corazón lo estrecha, lo que mi corazón le estrecha. Pero el Espíritu Santo, no solo tenemos la mediación de Jesús, sino tenemos también la inspiración del Espíritu Santo para orar. Porque ¿qué vamos a pedir? No sabemos. Estamos leyendo. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, para que no pidamos cosas solo, como dice la Biblia, para gastar en nuestros deleites, cosas caprichosas de la vida. Yo he escuchado a gente orar para que no le descubran en el baúl los plasmas que trae de contrabando. Y la Biblia habla de esas cosas. Orar para gastar en nuestros deleites. Hay tantas oraciones que hacemos tan sin sentido. Y Dios nos auxilia con la inspiración del Espíritu Santo y dice, oren en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu. Ese estén debe hacerse en el Espíritu para que no pidamos pavadas, para que no pidamos según la carne, para que no pidamos según nuestros gustos, sino que lo hagamos en la sabiduría de Dios. Romanos 8:26, esta expresión que el Espíritu Santo intercede, toma parte, está con nosotros. La expresión original de este versículo 26, cuando dice que nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda a orar, es la misma expresión griega que se usa cuando alguien me ayuda a cargar los fardos de la vida. Y la expresión es literal, es alguien que me ayuda a cargar el fardo. Los que no somos del campo tuvimos que googlear qué es un fardo. Yo no tenía idea de lo que era un fardo. Me encontré con que había fardos cuadrados, fardos redondos, de todo tipo. Y entonces esta palabra que está tomado, como la mayoría de las palabras del lenguaje bíblico, son tomadas de la vida cotidiana. El lenguaje bíblico, el Dios Espíritu Santo inspiró la Biblia en griego a los escritores y la palabra que puso allí, ayudar en la debilidad, es ayudarnos a cargar el fardo de la vida, de los problemas, de las situaciones límites y desesperantes. ¿Cuáles son nuestras debilidades cuando vamos a orar, frente a orar? ¿Cuáles parece a ustedes que serían algunas de nuestras debilidades? Me gustaría escucharles a ustedes. ¿Cuál? La cabeza vuela por muchas cosas, ¿no? Oramos y nos vamos, oramos y viene otra idea, y vienen imágenes, y vienen pensamientos, con los cuales a veces estamos muy contaminados, ¿no? Es muy cierto, a veces orar nos cuesta concentrarnos, es una debilidad que tenemos. Para poder experimentar el estén de Dios, de liberarnos de esa opresión de algunos temas, necesitamos antes que nada también estar dedicados, concentrados. No se hace en el consultorio externo la colocación del estén, ¿no? Hay que hacer un estudio, una preparación, va al quirófano, etc. Yo creo que una de las cosas que también nos enseña esta forma de orar, de gemir, tiene que ver con la dedicación a esa actividad de una manera más intensa. ¿Qué otra cosa nos debilita o son debilidades en el momento de orar? El sueño, es muy cierto. Yo recuerdo que una noche invité a un amigo mío, el esposo de una muy amiga que ustedes conocen, Saúl Bravo, el esposo de Lisi. Éramos jóvenes, estábamos en la actividad de jóvenes y lo invité a casa a dormir. Estábamos en esa época, los jóvenes con una pila espiritual, unas ganas de hacer cosas, y él se acostaba en una cama y yo en la otra. Che, negro, ¿qué te pasa si nos ponemos a orar un rato ahora antes de...? Sí, dale. Y nos ponemos a orar uno y oraba el otro.
Al ratito estábamos los dos ahí, nos único que escuchábamos unos ronquidos, ¿no? Entonces a veces oramos en esa hilacha del día, en esas obras donde tenemos media neurona funcionando, y es por eso que la Biblia dice, el salmista, de mañana oirás mi voz, de mañana oiré tu voz. Esa interrelación entre Dios me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de la oración, es mejor hacerlo en momentos frescos. ¿Qué otra limitación tenemos o debilidad para orar? Ya hemos visto concentración, constancia. A veces cuando las situaciones son muy difíciles, ay, mamita mía, cómo clamamos, nos arrodillamos, lloramos, venimos. ¿A qué hora es la reunión de oración? A las 5, a las 6, no, tenemos 2 turnos, a las 6 y a las 7. Anótenme los 2 turnos de oración, voy a las 6 y voy a las 7. Lo vimos un tiempo, ahora lo hacemos solo a las 7, pero un tiempo orábamos en 2 turnos a la mañana. Y algunos hermanos preferían las 6 y otros las 7, pero el que venía, ¿quiénes eran? Eran personas que estaban viviendo angustias, estrecheces, aprietos de la vida. Entonces, una de las cosas que nos cuesta mucho es esta regularidad, ser esa expresión de la Biblia, orad sin cesar. ¡Wow! Esa constancia en poder estar buscando de Dios. ¿Qué otra debilidad tenemos? No creer. Oramos y como oraban los que estaban orando por la liberación de Pedro, que estaba encarcelado, oraban los hermanos ahí en la iglesia primitiva, orando, Señor, que se libere Pedro. Golpean la puerta, es Pedro. Se asustan porque pensaron que, ¿qué hacía Pedro ahí en la puerta? Si estaba preso. ¿Pero qué estaban haciendo ellos por Pedro? Estaban orando para que Pedro fuera liberado. Y cuando Pedro está ahí en la puerta, casi se caen, pensaban que era un fantasma. No creer lo que pedimos, es cierto, no creer lo que pedimos. ¿Y cómo podemos creer lo que pedimos? Empaparnos más de las promesas de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Saben que cuando nos falta fe, nos falta palabra? Porque la palabra inunda nuestra mente de sus promesas. Y yo cuando oro y no creo, es porque o he olvidado, porque la mente nuestra se deteriora, va envejeciendo y se olvida de sus promesas. Y yo necesito renovarla, refrescarla. Esas promesas están escritas en su palabra. No están en Netflix las promesas de Dios. No están en Sport, no están en Fox, no están en TN, no están en Google. Están en la palabra las promesas de Dios. Y a veces tenemos la cabeza así de información hermosa, útil, que a mí me encanta leer los diarios, me encanta ver algunas cosas relacionadas con la vida de todos los días, con la realidad de nuestro país, del mundo, me encanta. Pero hay una palabra que debe morar en abundancia en nosotros, y no es la palabra de este mundo, es la palabra de Dios la que debe morar en abundancia en nosotros. Si no, no hay fe. La fe viene por el oír. Falta de fe. ¿Alguna otra debilidad? Automatizaciones, esto de la religiosidad, del orar porque hay que hacerlo, porque la iglesia hinchan con que hay que orar, así que bueno, acá estoy, a ver. Entonces como loros, damos gracias por la comida, como loros oramos por la familia, oramos por el trabajo, por la salud, y a mí me encanta que nuestra forma de orar vuelva a tener el rasgo del estén de Dios. Orar como oraba Jesús, clamando para que se liberen cosas, clamando para que se entienda esa voluntad inentendible a veces de Dios, como Jesús decía, Padre, sí, pero no entiendo, pero yo creo que lo que estás haciendo va a estar bien. Oye, y se libera su angustia, se abre el corazón de esa opresión y Dios responde en paz. No responde quizás lo que yo pido, pero responde dándome paz en esa situación estrechante. ¿Alguna otra situación de debilidad? Bien, viene orar como un paraguas, ¿no? El paraguas está ahí. ¿Quién se le ocurre sacar un paraguas un día como hoy? Había anunciado lluvia, hablando de todo un poco, y hay sol. Bien, hoy no vamos a sacar el paraguas. Esa oración paraguas, ¿no? Llueve, pum, abro el paraguas, entonces porque llueve. No llueve, pum, no hay problema, todo anda bien, me va bárbaro, me ascendieron, me tengo un buen pasar, tengo el amor,
los hijos están bien, los nietos no se enfermaron. Bueno, ahora, hay un tema con algún nieto, un hijo, ¡pram! Paraguas, la oración paraguas, ocasional, gracias. Les doy dos más simplemente para no estar tanto tiempo. No sabemos, otra buena razón, no sabemos qué es lo mejor para nosotros en una situación. Yo hoy en esta situación puedo pedir A, B y C. Y Dios dice, mi respuesta para esta situación es D. Vos no pensaste en eso. Es D. No sé, dice así. ¿Qué hemos de pedir? No lo sé. No lo sé. Pero a Dios le encanta oírnos gemir y confiar en Él. No podemos prever el futuro, el plan de Dios hacia adelante. Yo hoy pido lo que necesito y Dios mira mi vida en el mañana, en el mediano y en el largo plazo. La iglesia tiene algunos ministerios puertas afuera que me encanta, por los cuales clamemos como clamamos por nuestras situaciones personales. Quería ponerlo aquí en medio del sermón porque me encanta que reforcemos los ministerios de puertas afuera de la iglesia, aquellos que enfrentan mayor oposición, que donde la iglesia juega de visitante, donde produce más vergüenza ir, donde evidencia más mis limitaciones de ignorancia, desconocimiento de la Biblia, temor a confrontar mi fe con personas que no la tienen. Generalmente hay menos voluntarios para las actividades puertas afuera. Les voy a presentar 4 actividades que la iglesia tiene puertas afuera para que usted ore por ellas esta semana. El trabajo en el Hospital Tránsito, el trabajo que estamos haciendo para vincularnos más con el vecindario. Ayer se trabajó en la limpieza de la plaza. Sobre esto les cuento 2 palabras porque no es nuestro tema. En el tránsito se encontró Gustavo, que fue presidente del Congreso Argentino de la especialidad de vascular, donde él se desempeña, y esa emoción que él hablaba, que no tiene en ningún lugar la que siente en la casa del Señor, la entendemos. Y se encuentra en ese ámbito con el director del Hospital Tránsito y estaba conmovido por lo que están haciendo los hermanos que van cada viernes de esta iglesia allá a llevar la vianda a los familiares que acompañan a los enfermos. Así que hay testimonio poderoso a esas enfermeras, esos médicos, esos familiares de pacientes, a los pacientes. Tenemos personas que se han integrado a sus iglesias, a una iglesia cuando volvieron luego a estar internados. El vincularnos con el barrio nos es imprescindible. Ayer surgió una iniciativa que se volvió a repetir de limpiar la plaza y fue una movida hermosa que daremos en su momento más difusión. Nuestro hermano Daniel va al penal, un penal donde hay personas privadas de su libertad que están ávidos de la palabra de Dios, de escuchar al Señor. Él necesita ahora llevar Biblias, 20 y pico Biblias. Y es hermoso porque son lugares de tremenda necesidad las que ocurren allí. Tenemos la actividad de matrimonio de parejas que estuvo el viernes, una más, donde, ¿por qué decimos de puertas afuera? Porque más de la mitad de las personas que había acá no son personas que vienen habitualmente a la iglesia. Y hay que poner el cuerpo en invitar a alguien que venga acá. Es lindo venir, escuchar, cenar, pero el gran desafío de esta actividad que estamos perfeccionando, puliendo para que pueda ser lo más efectiva para alcanzar a personas que no conocen a Jesús, es decir, mira, te invito, y eso es una actividad de puertas afuera, a escuchar lo que Dios tiene para la pareja. Ore por estos 4 ministerios que tienen un fuerte compromiso de puertas afuera. Gimamos por eso como gemimos por lo nuestro. Una de las cosas que tiene también nuestra debilidad en la oración es que es muy egoísta. Es muy egoísta. Pido para mí, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi salud, mi economía. Y bueno, si me quedara un ratito y por todas las personas de la iglesia y por todos mis compañeros, y ahí vamos. Esto es una de las debilidades que tiene la oración. Es el enorme egoísmo con lo que normalmente a veces lo hacemos. Jesús, para ir cerrando, nos enseñó a orar. Y en su oración hay un equilibrio precioso, porque en esta oración tenemos temas. El primer tema que a Dios le interesa es que nos hagamos hijos en una oración. Porque el Padre Nuestro comienza con una palabra que no la tenemos naturalmente, y es la relación de ser hijo. El Padre Nuestro empieza Padre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios.
No se es hijo naturalmente de Dios, se es hijo espiritualmente de Dios. Yo nazco como criatura de Dios, pero ser hijo de Dios es una decisión personal. No es un acto de la gracia común de Dios sobre este mundo, como sale el sol sobre buenos y malos. No soy hijo naturalmente de Dios. Soy hijo cuando tomo una decisión en mi relación con Dios. Por eso lo primero que tiene que tener mi oración es establecer una relación de hijo-padre. La segunda prioridad que tiene que tener mi oración es la obra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero que usted debe poner en el altar no son sus temas personales, es el tema personal de Dios. Es el tema que le interesa principalmente a Dios, que es su obra, como hemos planteado recién. Temas que tienen que ver con la obra de Dios de puertas afuera. Y otra, la obra misionera. Podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de los misioneros de la iglesia que están en situaciones de enorme presión, de enormes dificultades. Podríamos hablar de la obra que no conocemos, pero que conoce usted. El hermano trabaja con una fundación que trabaja en el penal, otros hermanos trabajan con otras instituciones que los demás no conocen. La obra de Dios es enorme. Eso debe estar en nuestro corazón apretándonos también y no solo gimiendo por nuestros temas personales. Ahora sí, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Dámelo hoy también. Miren cómo vamos de establecer una relación con Dios, preocuparme por su obra en general, y luego, cuando llega ese orden, esa disciplina en ordenar mi vida, en esas prioridades, Dios, su obra, mi vida. Dios, su obra, su reino, mis cosas personales. Y qué lindo que es cuando ya con toda tranquilidad puedo decirle, papá, vos sabés que necesito. Y me encanta porque cuando Jesús nos enseña a orar, no pide cambiar el burro. No estaba el auto en esa época. No pide cambiar la pilcha. Pide cosas básicas. Teniendo abrigo y sustento, dice la Biblia, estemos contentos. Abrigo y sustento, un techo y un plato de comida, estemos contentos. Eso se llama en la Biblia contentamiento. Y nosotros somos tan poco agradecidos a Dios con aquellas cosas que debieran llenarnos de gratitud y de alegría de vivir sostenidos con las cosas básicas que necesitamos. Estamos malhumorados si Dios no cumple nuestros gustos y caprichos materiales. Estamos enojados con Dios como niños caprichosos si Dios no nos da los gustos de la vida. Aprender a pedir cosas básicas y a confesar, perdónanos. Yo creo que una de las cosas que hemos dejado también de hacer en la oración es dejar que Dios nos lave, Jesús nos lave los pies de nuestra relación con Él. ¿Se acuerdan el relato de Pedro allí intentando lavar el pie de sus discípulos y Pedro no queriendo? Y entonces Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no vamos a tener comunión, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, preocupado por esa situación de incomunicación con Jesús, a pesar de que estaban juntos todo el día, pero Pedro dice, vos podés estar junto conmigo, podés estar en el circo religioso, podés estar en el ruido que me acompaña, pero una relación conmigo no la vas a tener si yo no te lavo el día a día. Entonces Pedro dice, bañame, no, tranquilo, vos estás limpio, pero necesito limpiarte el día a día. Y es entonces allí donde tenemos ese día a día también que ponernos y revisar el corazón. No es fácil, porque nos hemos acostumbrado, Señor, perdonar nuestros pecados. Mire, los pecados se cometen con nombre y apellido. Y se confiesan con nombre y apellido. No se meten en la bolsa todos los pecados y dicen, Señor, perdona nuestros pecados. Porque no los hicimos así. Los cometimos y los saboreamos con nombre y apellido. Y los confesamos y nos arrepentimos de ellos con nombre y apellido. Si no, no hay confesión. Hay solo remordimiento. Reconocemos fragilidad. Señor, no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Señor, no me quiero hacer el guapo en tu reino.
no soy fuerte. Necesito que me fortalezcas en áreas que nadie más que vos sabe que son mi debilidad. Ahí meté la mano donde más me duele que se sepa y se conozca y pasen cosas en mi vida, más me avergüenza. Ahí meté la mano en lo que es mi debilidad, reconocer fragilidad. Y qué hermoso, porque como vamos a hacer enseguida, luego alabamos y adoramos a Dios porque han pasado cosas tan profundas. Dios nos puso un estén cuando salimos de orar así. Dios nos puso un estén en el alma, se abrió y fluye ahora su presencia de una manera diferente. El estén de Dios. Quisiera cerrar con este versículo que le leyó la Biblia de Felipe a Laurita que se está muriendo. Felipe, que murió, subrayó en su Biblia este versículo a Laurita que se está muriendo. Y le dice: no se aflijan por nada. Preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle. Giman, denle gracias también. Así Dios le dará su paz. El fluir de nuevo de la presencia de Dios en ese corazón estenosado, en ese corazón angustiado, estrechado, apretado, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Todo eso lo hace ¿qué? ¿Qué hace tantas cosas lindas en la vida? ¿Qué es lo que lo puede lograr? Preséntenselo todo a Dios en oración. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a los músicos que pasen.